Historia de Chimanao-sama de 2chan, japonés. Ya han pasado 8 años de esto. En ese momento, yo era un estudiante de preparatoria. Esto ocurrió durante las vacaciones de verano. Después de 6 años, mi padre dijo que quería ir a visitar a mis abuelos, los cuales vivían algo lejos. Como las vacaciones de verano terminaban pronto, pero en ese momento no me quedaba dinero para salir, empecé a pensar en cómo matar el tiempo allí. Mi abuela y mi abuelo habían envejecido bastante en el tiempo en el que no los sexto, ese era otro motivo para ir a verlos. Mis abuelos vivían en una isla de una determinada prefectura, en una pequeña aldea en la zona más rural. No había ningún edificio más aparte de las casas de la aldea, el ambiente era el de un lugar abandonado, perfecto para estar aislado. Aquí y allí habían estatuas misteriosas que continuamente me hacía sentir extraño. Eran objetos normales, estatuas de Komainu. Son los guardianes de los templos, mitad perro, mitad león. Pero, en el centro de la isla, cerca de una de las estatuas, había una de un niño el cual solo tenía un ojo. El niño de un ojo podría ser un cíclope. Era la sensación que yo tenía. De todas maneras, esta isla es muy tradicional y cree mucho en su dios y pensé que estaría seguro. Tardamos 1 hora en coche para llegar del puerto hasta casa de mis abuelos. Me gustaría volver a mi propia casa, había un olor extraño. Sorprendentemente, el interior de la casa estaba limpio y todo estaba ordenado. Has crecido muchísimo, mi abuelo hizo un gesto exagerado para darnos la bienvenida. Cuando entré en la sala, tuve un déjà vu. Había un enorme ornamento colgado en la pared, parecía un pergamino antiguo, en el centro había un dibujo del niño cíclope. Le pregunté a mi abuelo sobre ello y él me respondió: eso es un símbolo de mala suerte. ¿Mala suerte? ¿Qué quieres decir? Pregunté por segunda vez. Chimanao-sama, por así llamarle, fue creado por un habitante de la isla. Su rostro se ensombreció. En ese momento dejé de preguntar. Como no tenía que hacer nada dentro de la casa, salí a investigar. Empecé a subir calmadamente la colina que había al otro lado de la casa. Las vistas desde ahí son espléndidas, siempre voy cuando estoy aburrido. Empecé a sentirme somnoliento y me acosté en el suelo, al momento me quedé dormido. De repente, me desperté sobresaltado. Estaba empezando a anochecer. Estarán preocupados por mí, pensé, me estiré y desperecé un poco e inicié mi camino de vuelta a casa. De repente, a mi derecha, escuché un chillido similar al de un mono, similar al de una mujer o un niño extraño. Di un salto, seguro que ha sido un niño local, no tengo que preocuparme de nada. Seguí bajando la colina y lo volví a escuchar, esta vez a mis espaldas. Era la voz de un niño. Sea lo que sea que decía, no le entendí. Me giré para mirar a mis espaldas, había un niño de unos 2 o 3 años, parado, mirándome. Como estaba oscuro, no pude verle la cara, solo vi que vestía un abrigo tradicional marrón, no podía entender lo que decía, hablaba en un dialecto diferente. Su voz era incómoda, como nasal, daba la impresión de desvanecerse. El niño me tendió la mano. De alguna manera solo podía pensar en el gesto de coger lo que fuera que quisiera dejar en mi mano. El niño puso algo en mi mano y desapareció. Me quedé con cara de póker, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Cuando volví en mí mismo, continué mi camino de vuelta a casa. En la entrada de la casa, con un poco de luz, confirmé que el niño me dio algo y no fue una ilusión, abrí mi mano poco a poco. Un colgante. Una cosa lisa con forma de anillo colgaba de una cuerda sucia, lo deposité en el cubo de la basura. Quería contar lo que pasó a mis abuelos y a mi padre, pero me detuve. Era bastante tarde, así que me fui a dormir. La siesta de mediodía fue exitosa, no podía dormir ahora. Suelo dormirme bastante rápido, pero esta vez era diferente, no lo conseguía. ¿Por qué? Pude escuchar una voz a través de la ventana de mi habitación. De nuevo era la voz del niño, me sobresalto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ciertamente era la misma voz nasal que se desvanecía, metí la cabeza dentro del futón y la tapé. Me di cuenta de que la voz del niño se acercaba cada vez más y más. Maldición. Pensé en el momento en el que noté como alguien se posaba sobre mis piernas. Me levanté gritando. La luz de la luna iluminó su cara. De nuevo, el déjà vu. Era el rostro de Chimanao-sama, el mismo que se exhibía en el santuario. Tenía el labio leporino,
No tenía nariz y en el medio de su cara tenía un gran ojo, solo uno. Su cabello parecía salir solo en la parte superior de la cabeza. Estaba tan asustado que podría haber muerto en ese mismo momento. Me cogió de la mano y se desvaneció de nuevo. Mi padre y mis abuelos, los cuales dormían en la habitación de al lado, entraron de repente en mi cuarto. ¿Qué pasa?, preguntó mi abuelo. Solo pude responder una cosa. Sinamao-sama acaba de estar aquí y mis abuelos se sorprendieron. ¿En serio? ¿Sinamao-sama estuvo aquí? ¿Te maldijo? Mi abuelo me miraba fijamente, parecía enfadado y parecía que quería seguir interrogándome. No dije nada más. Después de eso fui a buscar el colgante que tiré en el cubo de la basura, pero ya no estaba allí. Por la mañana me sentí muy deprimido. Mi abuelo se acercó para hablar conmigo. Hablamos sentados en el casi derruido balcón. Hace unos 70 años, habían un hermano y una hermana. ¿Qué dices?, pensé, aunque de todas maneras continué escuchándole. Estos hermanos tenían una relación muy buena, tanto que empezaron a distorsionar el amor que se tenían. Un día, la hermana descubrió que tenía al hijo de su hermano en su vientre. En la isla, las relaciones entre personas con la misma sangre están prohibidas. Aquellos que violen la prohibición, serían ejecutados. Por eso, decidieron que estos hermanos serían ejecutados. Sin embargo, los hermanos huyeron. Sin embargo, los isleños prohibieron la salida de barcos y buscaron frenéticamente a los hermanos. Finalmente, en la profundidad de las montañas, en un antiguo santuario, los encontraron. La hermana tenía un bebé entre los brazos, acababa de nacer. El isleño que los encontró, intentó robar el bebé de los brazos de la mujer para matarlo, pero de repente empezó a gritar y lanzó al bebé. Ese bebé solo tenía un ojo. Llevaron a los hermanos y al bebé al ayuntamiento de la isla. Los hermanos fueron decapitados en ese momento. Los isleños tenían miedo de recibir una maldición si mataban al bebé primero, por lo que lo pospusieron. Igualmente, el bebé fue asesinado ya que pensaron que sería peor si lo mantenían con vida. El bebé recibió un método de ejecución severo, aplastando su cabeza con piedras, cortándole su cuerpo en partes y arrojándolo al mar en un intento de destruir su alma. Unos días después de las ejecuciones de los hermanos, los 3 magistrados que cumplieron la orden, murieron. Después de eso, el magistrado que ejecutó al bebé y los isleños que cooperaron en la búsqueda de sus padres murieron un tras otro. Los isleños pensaron que el bebé de un ojo era el responsable de todas esas muertes. Al año, un bebé recién nacido murió. Los isleños volvieron a pensar que había sido el bebé de un ojo, por lo que construyeron estatuas dedicadas a él para rezarle por toda la isla. Incluso muchas veces aparecía delante de ellos y les regalaba un colgante que probablemente le dio su madre. ¿Por qué regalaría un collar? Mi abuelo terminó de hablar, se levantó y se fue. Yo volví a mi cuarto. Después de lo que había escuchado me invadía un sentimiento de tristeza. 8 años después, mis abuelos siguen teniendo buena salud. Voy a visitarles una vez al año.